Durante 45 años, todo lo que sentí por mi madre fue un resentimiento frío y profundo. Creía, con cada fibra de mi ser, que ella había pagado al gran amor de mi vida para abandonarme, arrancándome de sus brazos y destruyendo mi única oportunidad de ser feliz. Viví esa mentira como un verdugo silencioso, cargando cada día con la ira y la amargura que me quemaban por dentro. Hasta el día de su muerte. Fue entonces, al vaciar su casa y abrir la pequeña caja de costura que había guardado con tanto celo, que todo cambió. Entre las cartas cuidadosamente dobladas, descubrí la verdad que ella había escondido toda mi vida. Ella no era la villana. Ella era la guardiana de un secreto devastador. El hombre que yo amaba estaba muriendo. Y ella había tomado sobre sí el peso de la crueldad para protegerme del dolor que no estaba preparada para soportar. Y ahora, mientras sostengo esas cartas entre mis manos, me pregunto, ¿cómo se perdona un amor tan inmenso que tuvo que disfrazarse de crueldad para salvarte? ¿Cómo se abraza la memoria de alguien que te lastimó para salvarte la vida? Es un amor que duele incluso al recordarlo. Un sacrificio escondido tras la máscara de la traición. Y, al fin, entiendo que mi madre me amó más de lo que jamás podría comprender. Me llamo Sofía. Tengo 65 años. Y durante 45 de ellos he sido una mujer puntual, ordenada y silenciosa. Una bibliotecaria. Un oficio perfecto para alguien que aprendió a temprana edad que las pasiones más grandes solo existen de forma segura entre las páginas de un libro. Hoy he vuelto a la casa donde aprendí esa lección, la casa de mi madre, o como siempre la sentí, la casa de las reglas invisibles. El taxi me ha dejado frente a la reja de hierro forjado que mi padre instaló un año antes de morir. Sigue igual de negra, igual de imponente. Detrás de ella, la fachada blanca de la casa, con sus ventanas simétricas y las bugambillas que mamá podaba con una precisión casi quirúrgica, parece mirarme con el mismo juicio silencioso de siempre. He vuelto para vaciarla. Para cerrar el último capítulo de una vida, la de mi madre, que a su vez cerró el capítulo más importante de la mía. Laura, mi madre, falleció hace 2 semanas. No hubo un drama, ni una larga enfermedad. Se fue como vivió, de forma ordenada. Se acostó a dormir y no despertó. Incluso en su muerte, fue eficiente. Me llamaron los vecinos. Tomé el primer autobús desde Puebla y ahora estoy aquí, con la llave que ella me envió por correo hace años. Para cualquier emergencia, decía la nota, fría en la palma de mi mano. La puerta principal se abre con un quejido suave, como si se quejara de la interrupción. El olor de la casa me golpea. Es una mezcla de cera para pisos de lavanda, la madera vieja del recibidor y un rastro casi imperceptible de su perfume. Un aroma a violetas que siempre fue demasiado discreto, demasiado formal. Es el olor de la disciplina. Cierro la puerta y el silencio es absoluto. Es un silencio distinto al de una biblioteca. Aquel es un silencio respetuoso, lleno de historias esperando ser contadas. Este es un silencio denso, opresivo, lleno de historias que fueron sofocadas antes de nacer. Paseo por la planta baja como una extraña en un museo. La sala de estar es el testamento perfecto del espíritu de mi madre. Los sofás de brocado, cubiertos con protectores de plástico transparente, que solo se quitaban para las visitas importantes, que nunca llegaban. La mesita de centro de caoba, con su tapete de ganchillo perfectamente almidonado, y sobre ella, ni una sola fotografía. Mamá decía que las fotografías acumulaban polvo y sentimentalismos innecesarios. Mi resentimiento hacia ella no es una llama furiosa. No soy esa clase de mujer. El mío es un rencor frío, cultivado a fuego lento durante 45 años. Es una pieza de hielo en el centro de mi pecho, una que ha congelado cualquier posibilidad de calor a su alrededor. Y nació aquí,
entre estas paredes, en el verano de mis 20 años. El verano en que conocí a Julián. Subo la escalera, mis pasos resonando en la madera pulida. Voy a mi antiguo cuarto. Al abrir la puerta siento un vértigo, un golpe de tiempo. Mamá lo ha mantenido casi intacto. La cama individual con su colcha de retazos, el pequeño escritorio junto a la ventana, la estantería con mis libros de entonces, Neruda, Pellicer, Rosario Castellanos. Es la habitación de una joven que soñaba, que sentía, que creía que la vida era una promesa a punto de cumplirse. Me acerco a la ventana que da al jardín trasero. Desde aquí, desde este mismo lugar, lo veía llegar. Julián. Incluso ahora, pronunciar su nombre en mi mente es como tocar la cuerda de una guitarra que no ha sonado en décadas. Un eco melancólico y profundo. Él no era de nuestra clase. Ni siquiera tenía una. Era el sobrino del jardinero, un estudiante de artes plásticas en la capital que había venido a pasar el verano con su familia. Era todo lo que mi mundo no era. Impulsivo, apasionado, con una risa estruendosa y las manos siempre manchadas de pintura o de tierra. Tenía los ojos más vivos que yo jamás había visto. 2 carbones encendidos que parecían ver más allá de mi timidez, de mi ropa bien planchada, de la hija perfecta que mamá había moldeado. Nos conocimos en el jardín. Yo leía, como siempre. Él estaba ayudando a su tío a trasplantar unos rosales. Me habló. Nadie me hablaba así, sin formalidades, sin pedir permiso. Me preguntó por mi libro, se burló de mi seriedad, y luego sonrió. Y esa sonrisa, amplia y sincera, fue la primera grieta en el muro de mi ordenada existencia. Durante 2 meses, vivimos un amor clandestino, robado a las horas de la siesta, a los paseos supuestamente solitarios por el parque. Nos veíamos en el jardín trasero, escondidos detrás del viejo árbol de aguacate. Sus besos sabían a libertad. Sus manos, que olían a óleo y a trementina, me enseñaron que la vida podía ser algo que se tocaba, que se sentía, no solo algo que se leía. Con él, yo no era la hija de Laura, la niña silenciosa. Era Sofía, simplemente Sofía. Julián me pintó riendo, con el cabello suelto, algo que mamá jamás permitía. Me pintó como él me veía, no como era. Y yo me enamoré perdidamente de esa versión de mí misma. Por supuesto, sabíamos que nuestro amor era imposible. Mi madre jamás lo habría aceptado. Para ella, Julián representaba el caos, la pobreza, la falta de un plan, todo lo que ella detestaba. Así que decidimos huir. Julián tenía un amigo en Oaxaca que podía conseguirle trabajo como muralista. Nos iríamos juntos. Una noche de luna nueva. Él me esperaría al final de la calle con un coche prestado. Yo solo tenía que salir por la puerta trasera con una pequeña maleta. La noche de la fuga fue la noche más larga de mi vida. Tenía 20 años y un corazón que galopaba con una mezcla de terror y euforia. Esperé en mi cuarto, con la maleta a mis pies. Las 10, las 11, las 12. Julián no llegó. El silencio de la calle era una burla. La luna, mi cómplice, parecía esconderse detrás de las nubes. A la 1 de la madrugada, con el corazón hecho pedazos, me di por vencida. Me quité el vestido, me puse mi camisón y me metí en la cama, llorando en silencio para que mamá no me oyera. A la mañana siguiente me desperté con el alma vacía. Bajé a desayunar, esperando encontrar un mundo derrumbado. Pero en la casa de mi madre, el mundo nunca se derrumbaba. El desayuno estaba servido a la hora exacta. Mamá leía el periódico, como siempre. Me miró por encima de sus gafas de lectura. «Te ves pálida, Sofía. ¿No dormiste bien?», no le respondí. Fue entonces cuando vi el sobre mi plato. Un sobre blanco, sin remitente. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía que no reconocí. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Era una carta. De Julián. O eso parecía. «Sofía, perdóname. No puedo hacerlo.
Esto ha sido una locura, un sueño de verano. Pero la vida real no es así. He conocido a alguien más, alguien con un futuro, con ambición, alguien que no se conforma con poemas y atardeceres. Vuelvo a la capital. Sé una buena chica y olvídate de mí. Fue divertido mientras duró. Julián, cada palabra era un golpe, un sueño de verano. Divertido mientras duró. La crueldad era tan deliberada, tan ajena al Julián que yo conocía, que por un instante pensé que era una broma macabra. Pero el dolor era real. La humillación me quemaba la cara. Dejé la carta sobre la mesa y subí corriendo a mi cuarto, ahogándome en sollozos. Mi madre no subió a consolarme. Nunca lo hacía. El consuelo era otro de esos sentimentalismos innecesarios. Un par de horas después, tocó a mi puerta. Entró con una taza de té y una expresión serena, casi satisfecha. «Lo encontré en el buzón esta mañana», dijo refiriéndose a la carta. «Siempre te lo dije, Sofía. Esos artistas no son de fiar. Viven de emociones, no de realidades». Luego se sentó en el borde de mi cama y me presentó su solución. Siempre tenía una solución. Mi prima Enriqueta, la de Puebla, me llamó ayer. La bibliotecaria de su ciudad se jubila. Buscan a alguien joven, responsable, para el puesto. Es una buena oportunidad, un trabajo estable, una vida tranquila. Te ayudaría a... olvidar esta tontería. El tren sale mañana. Ya he hablado con ella. Te espera. Miré a mi madre. Su rostro era una máscara de eficiencia tranquila. No había compasión en sus ojos, solo la satisfacción de un problema resuelto, de una profecía autocumplida. En ese momento la certeza me golpeó con una fuerza helada. La caligrafía de la carta, que no era la de Julián. La llamada casual de su prima. La solución preparada de antemano. Todo encajaba. Ella lo había orquestado todo. Ella había descubierto nuestro plan. Ella le había pagado a Julián para que desapareciera, y probablemente ella misma había escrito esa carta cruel para asegurarse de que yo nunca quisiera volver a buscarlo. Me había arrancado el corazón, y ahora me ofrecía una venda en forma de un exilio respetable. No dije nada. ¿Qué podía decir? Me había ganado. Había demostrado que mi mundo de pasiones y sueños era frágil, y que su mundo de reglas y realidades era el único que prevalecía. Acepté. Al día siguiente tomé el tren a Puebla. Y durante 45 años fui una buena chica. Fui una bibliotecaria responsable y silenciosa. Y la odié con cada fibra de mi ser. Con un odio tranquilo, ordenado, pero absoluto. Ahora estoy aquí, en su casa. Una mujer de 65 años cuyo único acto de rebeldía fue leer libros prohibidos en silencio. La tarea de vaciar esta casa se siente como una última imposición, un último acto de control desde la tumba. Decido empezar por lo más difícil, por su santuario, el cuarto de costura. La habitación está al final del pasillo. Siempre fue su lugar preferido. Abro la puerta y el olor a tela y a aceite de máquina me transporta. Todo está en un orden maníaco. Los carretes de hilo, organizados por color en una estantería. Las telas, dobladas y etiquetadas en cajas. Los patrones de costura, archivados en carpetas como si fueran documentos legales. Este era su centro de mando, el lugar desde donde controlaba el universo. Empiezo a empacar. Cajas para la caridad, bolsas para la basura. Es un trabajo mecánico que no requiere pensar, y se lo agradezco. Pero mientras vacío el armario, mis dedos rozan una caja en el estante superior, escondida detrás de unas telas viejas. Es su costurero, una caja de madera de nogal, con incrustaciones de nácar. Un regalo de bodas de mi abuela. Lo bajo, es pesado. Recuerdo haberlo visto en su mesa de costura cuando era niña, pero hace décadas que no lo veía. Supuse que lo guardaba porque era una antigüedad. Lo pongo sobre la mesa. La curiosidad,
Una emoción que creía extinta en mí me pica. Intento abrirlo. Está cerrado con llave. Frunzo el ceño. ¿Por qué cerraría con llave una caja de costura? Busco la llave en los cajones de la mesa, pero no está. La frustración me invade. Es tan típico de ella. Un último secreto, un último objeto fuera de mi alcance. El resentimiento, mi viejo compañero, me da una sacudida de energía. No esta vez. Esta vez voy a entrar. Voy a la cocina. Cojo un destornillador plano y un pequeño martillo. Vuelvo al cuarto de costura. Coloco la punta del destornillador en la ranura de la cerradura y doy un golpe seco con el martillo. La vieja cerradura de latón cede con un crujido de madera astillada. Con el corazón latiendo con una fuerza desacostumbrada, levanto la tapa. El interior está forrado con un terciopelo rojo desvaído, pero no hay carretes de hilo, ni alfileteros, ni dedales. Solo hay dos cosas. Un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda azul, y debajo de ellas, una carpeta delgada, de cartón, con una sola palabra escrita en la caligrafía elegante y controlada de mi madre. Julián. El aire en el cuarto de costura pareció enrarecerse, volverse denso y pesado, cargado con el peso de un secreto de casi medio siglo. Mis manos, que habían sido las manos firmes de una bibliotecaria acostumbrada a la delicadeza del papel antiguo, ahora temblaban con la fragilidad de una niña. Sostenía la delgada carpeta de cartón. Julián. El nombre de mi herida, escrito con la caligrafía serena y controlada de la que yo creía era su autora. Por un momento no pude abrirla. Una parte de mí, la parte que había sobrevivido gracias a la coraza del rencor, me gritaba que me detuviera. Me decía que dentro solo encontraría la prueba definitiva de la traición de mi madre. Un cheque cancelado, un contrato firmado, la evidencia fría y burocrática de cómo había comprado mi futuro y destruido mi pasado. Durante 45 años, esta certeza había sido el pilar de mi existencia. Derrumbarla era derrumbarme a mí misma. Pero la curiosidad, esa fuerza terrible y humana, fue más poderosa. Con un suspiro que pareció llevarse el último resquicio de mi juventud, abrí la carpeta. No había ningún cheque, no había ningún contrato. Solo había unas cuantas hojas de papel, unidas por un clip de metal oxidado. Eran fotocopias de un expediente médico. En la parte superior, el nombre del paciente, Julián Alarcón. Y debajo, el diagnóstico, escrito en una jerga médica que me costó descifrar. Leí términos como cardiomiopatía hipertrófica severa, riesgo elevado de muerte súbita, origen congénito. Y al final, en una nota escrita a mano por el doctor, una frase brutalmente clara. Pronóstico reservado, esperanza de vida limitada a pocos años. Leí la página 1, 2, 3 veces. Mi mente se negaba a procesar la información. ¿Julián? Mi Julián, el que olía a vida, a pintura fresca y a tierra mojada, el que tenía la energía de un río crecido. ¿Enfermo? ¿Muriendo? No tenía sentido. Era un error, un Julián equivocado. Pero la fecha de nacimiento en el expediente coincidía. La dirección de sus tíos también. Una sensación de irrealidad me envolvió. Era como leer sobre un personaje de ficción, una historia trágica que no tenía ninguna conexión conmigo. ¿Qué hacía esto en la caja de mi madre? ¿Acaso ella lo sabía? La idea era tan extraña, tan ajena a la narrativa que yo había construido, que mi cerebro simplemente no podía encontrar un lugar donde colocarla. Dejé la carpeta a un lado, como si quemara. Mis ojos se posaron en el fajo de cartas atadas con la cinta azul. Quizás allí encontraría la lógica, la conexión que me faltaba. Deshice el lazo con dedos torpes. La cinta, reseca por el tiempo, casi se deshizo al tocarla. Las cartas no estaban en sobres. Eran hojas de papel dobladas, escritas por una sola cara con la misma caligrafía de mi madre.
No parecían cartas enviadas, sino más bien un diario, una confesión. La primera hoja tenía una fecha, 15 de julio de 1980, 3 días después de la noche de la fuga fallida. Comencé a leer. Hoy ha venido Julián. No el jardinero, sino el muchacho, el pintor. Se presentó en la puerta trasera, pálido como un fantasma, y con una desesperación en los ojos que nunca había visto en un joven. Al principio pensé que venía a suplicar, a pedir dinero, a intentar alguna estupidez para convencer a Sofía. Estaba preparada para ser firme, para proteger a mi hija de su impulsividad, de su falta de futuro. Estaba preparada para ser la villana que ella ya creía que era. Pero no vino a pedir, vino a renunciar. Me pidió hablar en privado. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde Sofía desayuna cada mañana. Y allí, con una voz rota, me contó la verdad. Me habló de su corazón, de la enfermedad que era una bomba de tiempo en su pecho. Me mostró los papeles del médico. Me habló de su sentencia de muerte. Yo no soy una mujer de sentimentalismos, pero al ver a ese muchacho, tan lleno de vida, hablar de su propio final, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Y entonces entendí el propósito de su visita. «No puedo hacerle esto a Sofía», me dijo. «No puedo condenarla a ser la viuda de un moribundo. No puedo permitir que su juventud se marchite cuidándome, viéndome desaparecer poco a poco. La amo demasiado para destruirla así». El aire se escapó de mis pulmones. La habitación comenzó a dar vueltas. Tuve que agarrarme al borde de la mesa de costura para no caer. Las palabras en la página parecían vibrar, cobrar vida propia. La voz de mi madre, tan clara, tan controlada, narrando una escena que destrozaba cada una de mis certezas. Su plan era simplemente desaparecer, dejarla plantada. Pero sabía que Sofía, terca y enamorada como estaba, lo buscaría. No descansaría. Y él no tenía la fuerza para enfrentarla, para mentirle a la cara. Por eso vino a mí. Me pidió ayuda. Me pidió que fuera yo la ejecutora de su plan. «Tiene que odiarme, Laura», me suplicó, y fue la primera vez que me llamó por mi nombre. «Tiene que despreciarme tanto que la idea de buscarme le dé asco. Solo así podrá seguir adelante. Solo así tendrá una oportunidad de ser feliz». Y entonces me pidió lo impensable. Me pidió que escribiera una carta en su nombre, una carta cruel, una carta que la destrozara de un solo golpe. Una amputación limpia, me dijo, para evitar una larga y dolorosa gangrena. Me dictó las frases, cada palabra como un trozo de vidrio. Un sueño de verano. Alguien con más futuro. Lo miré. Estaba llorando. El gran artista, el joven valiente, estaba llorando como un niño mientras me pedía que le rompiera el corazón a mi propia hija. Y yo, Laura, la madre fría, la mujer de las reglas, acepté. Acepté participar en esta mentira piadosa y terrible, porque en el fondo de su plan descabellado vi lo que él veía. Una forma de salvar a mi Sofía del peor de los destinos. Un corazón roto sana. Una vida consumida por el luto de un muerto en vida. Jamás. Dejé caer la carta. El papel flotó hasta el suelo. Me llevé la mano a la boca, ahogando un sollozo. La escena de aquella mañana, 45 años atrás, volvió a mí con una claridad insoportable. La carta sobre mi plato. La caligrafía que no era la de Julián. Mi madre, mirándome por encima del periódico. Su calma, su serenidad. No era la satisfacción de una villana que había ganado. Era la máscara de una mujer que estaba cometiendo el acto más doloroso de su vida. Romperle el corazón a su hija para salvarle la vida. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes, incontrolables. Lágrimas por el Julián que había muerto hace tanto tiempo. Y lágrimas por la madre que había muerto hace 2 semanas, llevándose su sacrificio a la tumba.
Tomé la siguiente carta con manos temblorosas. Estaba fechada un día después de mi partida a Puebla. Parecía ser una copia de una carta que ella le envió a él. Julián, Sofía ha tomado el tren esta mañana. El plan, si a esta atrocidad se le puede llamar así, ha funcionado. Está destrozada, pero es fuerte, más fuerte de lo que ella misma cree. Sobrevivirá. El empleo en la biblioteca la mantendrá ocupada. Estará lejos de los recuerdos, de los lugares que compartieron. Le he dado las herramientas para que construya una nueva vida. Una vida sin ti. Una vida larga. Y con el tiempo, espero que pacífica. Le he roto el corazón, como me pediste, y al hacerlo, he roto un pedazo del mío. Espero, por el bien de nuestras almas, que hayamos hecho lo correcto. Que Dios te cuide en el tiempo que te queda. Nunca olvides que fuiste amado con una fuerza que desafió a la misma muerte. Laura, la controladora, la carcelera, la saboteadora de mi felicidad. Todas las etiquetas que le había colgado a mi madre durante toda mi vida se deshicieron como ceniza. Ella no me había exiliado. Me había protegido. No había destruido mi amor. Había honrado su sacrificio. Ella y Julián, los dos, habían conspirado no en mi contra, sino a mi favor, en un pacto de amor tan doloroso y tan profundo que mi mente apenas podía abarcarlo. La última hoja no era una carta, era una nota breve, escrita años después. Hoy me han notificado del fallecimiento de Julián Alarcón. Ocurrió hace casi un año, en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca. Murió solo. Las cartas que le escribí durante meses, contándole de los pequeños logros de Sofía, me han sido devueltas, sin abrir. El secreto ahora es solo mío. Que Dios me dé la fuerza para cargarlo, y que mi hija nunca sepa la verdadera razón de la herida que le causé. Su ignorancia es su paz, y mi silencio, mi penitencia. Y ahí estaba todo. El sacrificio, el pacto, la muerte solitaria, y el silencio de mi madre. Un silencio que yo había confundido con frialdad, con falta de amor, cuando en realidad era un escudo. Había cargado con mi odio y con la verdad de Julián durante más de 40 años, permitiéndome vivir en la cómoda prisión de mi resentimiento. Miré a mi alrededor. El cuarto de costura, que siempre me había parecido el epítome de su control y su rigidez, se transformó ante mis ojos. El orden maniático, los hilos de colores, las telas dobladas, quizás no eran un signo de control, sino la única forma que ella tenía de mantener a raya el caos que llevaba por dentro. Era su forma de coser los pedazos de un mundo que se había roto en secreto. Mi vida entera. Una larga y solitaria vida de bibliotecaria, construida sobre una mentira. Una mentira diseñada para protegerme. Y yo, en mi soberbia, en mi dolor autocomplaciente, nunca me detuve a pensar. Nunca miré más allá de mi propia herida. Condené a la mujer que me había salvado. Tomé las cartas y la carpeta y las apreté contra mi pecho. Y lloré. Lloré por el joven artista de la sonrisa fácil y el corazón sentenciado. Lloré por la madre fuerte y silenciosa que cargó con una cruz que no era suya. Y lloré por mí, por la mujer de 65 años que acababa de darse cuenta de que nunca había conocido a las dos personas que más la habían amado. El resentimiento, esa pieza de hielo que había llevado en el pecho, se derritió en un instante, dejando en su lugar un dolor agudo, un vacío inmenso, y una pregunta que resonaba en el silencio de la casa. ¿Cómo se empieza a vivir cuando descubres que toda tu vida ha sido un error? La noche del domingo se disolvió en la madrugada pálida y silenciosa del lunes. No dormí. Pasé las horas en vela, sentada en la silla dura del cuarto de costura, con las cartas de mi madre y el expediente de Julián esparcidos sobre la mesa como las piezas de un rompecabezas imposible. Leí las cartas una y otra vez,
hasta que la caligrafía elegante de mi madre se grabó en mi memoria. Cada trazo una mezcla de amor y de dolor. El amanecer se coló por la ventana, una luz gris y tímida que iluminó un mundo que para mí era completamente nuevo. Un mundo donde mi madre era una heroína silenciosa y el amor de mi vida, un mártir. El resentimiento, esa pieza de hielo que había habitado en mi pecho durante 45 años, se había derretido y en su lugar había un torrente de emociones que me ahogaban. Una culpa tan vasta como el océano, un dolor por la pérdida de Julián que por fin podía sentir sin la armadura del odio, y un nuevo y abrumador amor por la madre que nunca conocí de verdad. El llanto me había dejado vacía, agotada, pero con una extraña y terrible claridad. Cuando el sol estuvo más alto, me levanté. Mis movimientos eran lentos, los de una mujer que reaprende a caminar por su propia casa, por su propia vida. Bajé a la cocina. El orden impecable, que antes me parecía una manifestación de su frialdad, ahora se me antojaba un acto de valentía. Me imaginé a mi madre aquí, preparando el café cada mañana, con el peso de su secreto oprimiéndole el pecho, manteniendo la compostura, el orden externo, para que su caos interno no la devorara. Hice café, y por primera vez en mi vida en esa casa, me senté a la mesa de la cocina, en lugar de mi madre, no en el comedor formal. Al hacerlo, sentí una conexión con ella que nunca había experimentado en vida. Miré la sala, con sus muebles cubiertos de plástico, su obsesión por preservar las cosas. De repente, lo entendí. No era frialdad, era el miedo a perder. Ella, que había perdido a su esposo y que sabía que yo había perdido a mi amor, se aferraba a las cosas materiales, a lo tangible, porque el mundo de los sentimientos se le había revelado como algo frágil y doloroso. Mi vida de bibliotecaria, la vida que yo había visto como un exilio, ahora la veía con otros ojos. Fue su regalo, un refugio, un lugar de silencio y de orden, como su cuarto de costura, donde yo podía sanar sin saber de qué me estaba curando. Me dio una vida tranquila, predecible, para protegerme de las pasiones que, como ella sabía, podían llevar a un dolor insondable. Pero la claridad no era suficiente. El arrepentimiento sin acción es solo autocompasión. Y yo ya había pasado demasiado tiempo sintiendo lástima por mí misma. Tenía que hacer algo. Mi nueva vida, esta vida que comenzaba a los 65 años, necesitaba un propósito. Y el propósito era claro. Tenía que honrarlos. A los dos. A los conspiradores de mi paz. El primer paso era encontrar a Julián. Mi instinto de bibliotecaria, esa parte de mí que mi madre me había regalado, se activó. Comencé mi investigación. Las cartas solo decían que había muerto en un pequeño pueblo de la sierra de Oaxaca. Era una pista vaga, casi inútil, pero tenía su apellido, Alarcón, y el nombre del pueblo de sus tíos, aquí cerca. Esa misma mañana, salí de la casa por primera vez desde mi regreso. Fui al archivo parroquial, un cuarto húmedo y lleno de legajos en la parte trasera de la iglesia. El joven sacerdote que me atendió me miró con curiosidad cuando le pedí los registros de bautismo y de función de la familia Alarcón de hacía 50 años. Con paciencia, busqué entre los libros polvorientos, mi dedo siguiendo las líneas de caligrafía antigua. No encontré nada sobre la muerte de Julián, pero sí encontré el registro de sus tíos, y en una anotación al margen, el nombre de su pueblo de origen, San Pedro Mártir, Oaxaca. Tenía un destino. El viaje fue una purga. 2 días en autobuses que serpenteaban por carreteras que parecían cortar las venas de las montañas. El paisaje cambiaba del verde fértil del Bajío a la tierra roja y seca de la sierra oaxaqueña. Con cada kilómetro, sentía que me alejaba más de la Sofía que había sido, la mujer resentida que vivía entre libros y silencios.
Me estaba acercando a la verdad de mi propia historia. San Pedro Mártir era poco más que un puñado de casas de adobe aferradas a la ladera de una montaña. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. En la pequeña presidencia municipal, un anciano con el rostro surcado como un mapa me atendió. Le pregunté por un joven pintor llamado Julián Alarcón, que había llegado al pueblo hacía más de 40 años. El hombre entornó los ojos, buscando en los recovecos de su memoria. «Ah, sí», dijo al fin. «El muchachito triste de la capital. El que pintaba los atardeceres. Duró poco. El corazón se lo llevó. Está enterrado arriba, en el panteón. Nadie lo visita ya». El panteón era un pequeño terreno cercado en la cima de la colina, con vistas a un valle infinito. El sol de la tarde bañaba las cruces de madera y las lápidas de cemento en una luz dorada y melancólica. Me costó encontrarla. Estaba en un rincón, medio oculta por la maleza. Era una simple cruz de metal oxidado, con una placa de latón descolorida. Apenas se podía leer. Julián Alarcón. Y las fechas. Había muerto 1 año y medio después de dejarme, a los 23 años. Me arrodillé frente a esa tumba olvidada, y la última barrera de mi corazón se rompió. Aquí estaba el final de todos sus sueños, de toda su pasión, de su sacrificio. Saqué de mi bolso el viejo libro de Neruda que él me había regalado, el que yo guardaba en mi cuarto de Puebla como una reliquia de mi dolor. «Hola, Julián», susurré, y mi voz se quebró. «Soy yo. Sofía. He tardado un poco en llegar». Le leí el poema que él había subrayado para mí, el que hablaba de un amor que era tan corto y un olvido que era tan largo. Y después le conté todo. Le conté los 45 años de mi vida, mi resentimiento, mi soledad, mi odio hacia mi madre. Y le conté que ya sabía la verdad. «Gracias», le dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Gracias por amarme tanto. Gracias por protegerme. Perdóname, Julián. Perdóname por no haber entendido, por haberte odiado cuando debía haberte guardado en mi corazón como el tesoro que eras». Dejé el libro de poemas apoyado en la base de la cruz. Era hora de que descansara con él. Me despedí no del traidor de mi memoria, sino del héroe de mi vida. Y por primera vez en 45 años, me sentí en paz. El viaje de vuelta fue diferente. Ya no era una fuga, ni una purga. Era un regreso a casa. Cuando entré de nuevo en la casa de mi madre, ya no era la casa de las reglas invisibles. Era el hogar de una mujer que me había amado con una ferocidad silenciosa. Mi propósito final estaba claro. Pasé la semana siguiente trabajando en el cuarto de costura. Limpié cada rincón, pulí la madera de la mesa. Organicé las telas no por obligación, sino con amor. Fui a la ciudad y encargué 2 marcos de plata. En uno, coloqué la última carta de mi madre, la que hablaba de su penitencia silenciosa. En el otro no tenía una pintura de Julián, pero sí tenía algo que mi madre había guardado en otra caja. El pequeño boceto a lápiz que Julián me hizo en el jardín aquel donde yo reía con el cabello suelto. La Sofía que él vio. La Sofía que yo había olvidado. Colgué los 2 marcos en la pared principal del cuarto, uno junto al otro. La carta de mi madre y el retrato de mi alma. El pacto secreto, por fin revelado. Los 2 conspiradores de mi paz, unidos para siempre en un lugar de honor. Les comparto esta historia, la confesión de mi larga ceguera, no para lamentar mi soledad, sino para dar testimonio de que el amor de una madre y la fidelidad de Dios a veces se ocultan en los lugares más dolorosos, en los silencios que no comprendemos. Mi madre y Julián me protegieron con una mentira. Si ustedes también creen que el verdadero amor siempre busca proteger, aun a costa de ser malentendido, les pido que escriban en los comentarios: «Amor fiel», para honrar todos los sacrificios que se hacen en silencio.
Durante 45 años viví atrapada en mi propia historia, creyendo que nadie podía entender mi dolor. Me daría un gran consuelo saber hasta dónde viaja hoy el eco del sacrificio de mi madre y Julián. Por favor, díganme, ¿desde qué ciudad y país nos están viendo? Y si creen que este testimonio puede ayudar a sanar otra relación o a perdonar un viejo dolor, les pido que dejen una luz en este video y sigan nuestro canal para que el hilo secreto de esta historia pueda remendar otro corazón. Ahora, ya no soy una bibliotecaria jubilada que ha vuelto a vaciar una casa. Soy la guardiana de esta casa, la guardiana de una historia de amor y sacrificio tan profunda que tardé casi toda una vida en comprender. Mi soledad ya no es un castigo, es un legado. Es el espacio tranquilo donde puedo honrar a mi madre valiente y a mi joven y apasionado amor. Y el silencio ya no es opresivo, es un lenguaje. El lenguaje del hilo secreto que unió a mi madre y a mi amado. El hilo que, por fin, he encontrado.